Buenos días amigos, ¿qué tal? Esta mañana tan preciosa de sabadito. Ya estamos en abril y queremos seguir compartiendo y ustedes saben que los secretos de Dios están escondidos en su palabra. Y vamos a seguir hablando acerca de Mateo 24 porque Mateo 24 es un capítulo donde habla muchas cosas y sobre todo lo que va a suceder al final de, de la humanidad, de lo que va a acontecer en Israel. Y meditaba yo que hay muchas cosas que todavía no podemos entender y hay muchas que tal vez sea difíciles de explicar. La ciencia ha aumentado y nosotros sabemos que en la Biblia dice que dijo Jesús que habría señales en el cielo, en la tierra, y y habría señales de diferente índole, de diferentes formas, por las cuales nosotros sabemos que se acerca el final. Y les voy a leer un versículo, está en Joel 2. Vamos a hablar acerca de la tribulación, de cuando dijo Jesús después. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, inmediatamente después de la tribulación, vendrá la gran tribulación. Y en Joel 2:28 dice, y después de esto, o sea, de todos los acontecimientos que están acá en Joel, ya hablé tengo un video acerca de el libro de Joel, de lo que habla, de lo que está sucediendo. Y dice ahí, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, que muchos van a recibir el espíritu de Dios. O sea, derramar el espíritu es cuando la gente recibe el espíritu de Dios después de haberle oído, después de oír la predicación. eh, Se derrama el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es la palabra del Señor. La palabra de Dios es palabra y es vida. Y Y vamos a seguir entonces hablando de Mateo. Esta es la cuarta parte del libro de Mateo. Entonces, escuché la otra vez, a veces comentamos por Facebook y la gente responde cosas como, miren, le decía a mi esposa que a veces los seres humanos, o sea, nosotros como personas, no podemos, nosotros nos creemos que somos todo y no somos nada, en verdad. Creemos que lo sabemos todo, no lo sabemos todo. Queremos contestar todo y no es así. Hay muchas cosas que ignoramos. Hay muchas cosas que tenemos que aprenderlas de otros. Cuando la persona habla y ve que otra persona sabe más que otra, la persona a veces siente ese deseo impulsado por sus propios deseos de hablar y saber más que la otra persona. No, es que aunque no sepa nada, siempre sucede así. Entonces nosotros no sabemos muchas cosas, pero lo que voy a leer es muy especial porque comentaron que dice la contestación, dice, ahora resulta que la gente mm, loca, la gente mala, tiene al Espíritu Santo. Y yo le dije, no, espérate, es que nadie puede recibir al Espíritu Santo si antes no lo conoce. Entonces, como dice su palabra, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dice, en aquellos días Dios está hablando del futuro de la humanidad. Dios está hablando acerca de lo que va a hacer con su pueblo Israel. Él va a derramar su espíritu allá en Israel, en Jerusalén, allá.
Es un evento que es futuro, porque viene la conversión de los 144,000 judíos que van a seguir al Señor. Dios va a tratar con Israel y a veces la humanidad no entiende. Dios ha derramado su espíritu sobre toda carne. Dios ha derramado su palabra, de su gracia, de su verdad. Y todo aquel que quiera conocer a Jesús puede recibir al Espíritu. Dios, Dios el Padre está sentado en su trono y envió a su Hijo. Y su Hijo murió en una cruz y Él hizo una promesa que enviaría al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Y que estaría en nosotros cuando lo recibiésemos. Y cuando lo recibimos, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas y empezamos a caminar en Cristo. Entonces, el Señor derramará su espíritu sobre toda carne, habla del pueblo de Israel, habla de, de lo que va a hacer Dios en Israel. Un saludo para Pepe. Hola Pepe, ¿cómo estás? Después de esto derramaré mi espíritu. O sea, después de esto, de estos acontecimientos que van a suceder, estos acontecimientos que son terribles. Se está aproximando el final, amigos, y estaba orando a Dios y le decía, en verdad, dice, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Dios nos está dando tiempo, ¿por qué? Porque quiere que todo hombre se arrepienta, que todos procedan al arrepentimiento, que todos reconozcan su pecado, que todos sean hombres de fe. Pero sabemos muy bien que no es así, amigos, porque muchos son los que van por el camino de la perdición y pocos son los que encuentran el camino del Señor. Y los que encuentran el camino del Señor tienen que perseverar, tienen que cambiar sus actitudes, tienen que mejorar su forma de ser y tienen que estar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son esas obras? Pues que seamos piadosos, que tengamos frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu. Digo frutos, dice fruto, pero digo frutos porque hay actitudes en nosotros que deben de formarse en nosotros. Y muchas veces decimos, ¿y quién va a formar esas actitudes en nosotros? El Espíritu Santo. Y somos como un árbol que va a dar fruto, fruto del Espíritu. Y esos frutos son paz, bonanza, fe, mansedumbre, templanza, amor. Entonces, esto va a suceder en el tiempo después de la tribulación. Y miren lo que Dios está anunciando desde hace tiempo. Desde hace tiempo ha habido volcanes en erupción, ha habido cosas. Estamos hablando de que en estos días la tierra fue dañada con dos tormentas solares. Dijo Jesús que iba a haber señales en el cielo y en la tierra. Una de las señales en el cielo es de que científicamente nosotros ya por medio del internet, las noticias, nos estamos dando cuenta de señales que están anunciadas. Dice, la tierra va a recibir una tormenta solar. Es una señal del cielo. Si no lo ves así, o sea, nuestra mirada está muy corta. Estamos ciegos, no miramos, no entendemos. Nos falta entendimiento para ver que las señales en el sol, habrá señales en el sol. ¿Cuáles son las señales en el sol? Que el sol está aventando llamaradas, tormentas solares y se dirigen muchas veces hacia la tierra y la tierra se sobrecalienta. Y cuando la tierra se sobrecalienta, el mar se calienta y van a suceder cosas terribles como el aumento de los huracanes en un gran, van a aumentar los tornados, todo se está poniendo difícil, amigos. Tenemos que entender, o sea, esta situación, que el tiempo se acerca, el tiempo se termina, el tiempo se acaba. Entonces miren lo que dice el Señor. Y daré prodigios,
en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. Sangre, fuego, columnas de humo. Amigos, los huracanes, los incendios, o sea, ¿no son fuego? Columnas de humo, los huracanes, ¿no avientan columnas de humo? Los incendios, las tormentas, las lluvias. Vean cómo está Brasil ahorita. Estaba viendo una noticia en la mañana. Las inundaciones porque hubo una tormenta severa, terrible. La humanidad no quiere sufrir, pero va a sufrir las consecuencias porque dice la Biblia que se agravará el pecado. Se agravará el pecado en la tierra. Todo esto es grave. La gente, miren, hay un señor puso su música a todo volumen. Una música tan horrible, mis amigos, denigrando a la mujer. Era un tipo banda así, hablando de malas palabras. ¿Hasta dónde hemos llegado? En la televisión dicen malas palabras, lo que antes se suponía que no decían. En las noticias ya dicen malas palabras. O sea, pues claro, son gente del mundo, son gente de doble vida. Antes se ponían y se daban a respetar. Ahora ya son como cualquiera. Todos somos iguales. No, no somos iguales. Hay gente que quiere representar al Señor Jesús. Somos hijos de Dios y representamos lo que somos. Si no representamos al Señor, entonces no somos hijos de Dios. No somos más que simples seres humanos que fueron a la iglesia, que les gustaron las alabanzas, porque a eso van muchos, a gustar de un buen ambiente, de una buena música. A eso van a la iglesia a veces. Estuvo bien chida la alabanza. Mucha gente piensa que no tiene tiempo de leer la Biblia y ahí me voy en el camino y pongo un disco y voy oyendo música. Estoy en el gozo del Señor. Tenemos que ser firmes. Y voy a seguir leyendo, miren. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. O sea, que en el sol están pasando señales. Están las tormentas solares y la están anunciando los científicos. Y en la tierra sangre y fuego. Sangre, sangre. Está la guerra en Ucrania. Están muriendo gente. Y como lo dije el otro día, dice, ¿por qué no? Si se venía la guerra, ¿por qué no enviar embajadores antes de que suceda la guerra y rendirse? ¿Por qué no se rinde Ucrania? Vladimir Putin va a hacer lo que va a hacer porque está escrito en la Biblia. Tiene que venir a conquistar todas las zonas del mar para poder llegar a Israel. Y en los montes de Israel Dios lo va a traer, y en los montes de Israel Dios ahí le va a dar el pago. Ya lo leímos en Ezequiel 38. Entonces derramará su espíritu sobre toda carne en aquellos días. Y dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. ¿Y cuántas veces hemos visto nosotros ya los eclipses muy seguido, de que el sol se eclipsa, hay un eclipse y la luna se convierte en sangre? Hay una situación muy especial. Cuando vemos la luna roja no vemos el sol. Y nosotros vemos el eclipse, o sea, todo separado, separado. Pero aquí el Señor está diciendo que va a haber una situación donde el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre al mismo tiempo, antes que venga el día espantoso del Señor.
Dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque aquí lo dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El remanente, los 144,000. Hay mucha gente que dice, en la Biblia no habla de los 144,000, no habla de ese remanente. Pensamos que el remanente es el pueblo cristiano de toda la tierra. Amigos, en la iglesia no todos van a ser salvos, no todos se van a ir en el arrebatamiento. Hay mucha gente que dice que todos los cristianos se van a ir. Entonces, ¿por qué está la teoría esa de que muchos se quedaron atrás? Entonces, si estamos viendo todas estas situaciones, la pandemia es otra señal, amigos. La pandemia, los terremotos, y todo esto va a ir aumentando. La tormenta solar que acaba de tocar la Tierra, dicen los científicos que solamente dañaría a los aparatos, que no funcionaría en internet y todo eso, pero ¿saben qué, amigos? Tiene más allá que eso. No se ha visto muchas cosas de esas. Lo que sí se ve es de que la Tierra se está sobrecalentando. La Tierra está gimiendo porque está recibiendo energía y esa energía la está consumiendo y se están formando los dolores de parto, amigo. Este es solo el principio. Como dice aquí Jesús, dice que aún no será el fin. Y acá dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Las mismas palabras que están en Joel, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí le habla a la humanidad, Jesús le está hablando a sus discípulos y le habla a la humanidad para que la humanidad vea lo que está sucediendo en Israel, lo que va a suceder en Israel en el futuro. En Joel habla del futuro de Israel. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. O sea, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Una conexión entre Mateo 24 y el libro de Joel. Cuando sea el arrebatamiento, muchos dicen que el arrebatamiento podría ser hasta que regrese Cristo en su segunda venida. Amigos, en su segunda venida, cuando venga Cristo, ya habrá sido derramada la ira y nosotros no estamos puestos para la ira. Nosotros estamos para salvación por la promesa de Jesús, porque se van a celebrar las bodas del Cordero. 7 años donde Dios ya no trata con la iglesia. Dios trata con el pueblo de Israel en los últimos 7 años. En estos momentos que son los tiempos de los dolores de parto, principio de dolores de parto, o sea, contracciones. Ahora, ¿qué será cuando ya se avecine el parto? Eso es como un embarazo. Los dolores del parto empiezan, y de repente ya llega el último punto del dolor de parto y da luz el bebé, la mujer. El principio de los dolores de parto van a ir en el transcurso de 7 años donde todo esto va a aumentar. Y la gente va a estar tranquila en el mundo. No pasa nada, todo se va a solucionar. Ven, la pandemia dicen que ya desapareció, que ya va a ser endémica y que no sé qué. Pero si hablamos de las pestes, nos vamos hasta Apocalipsis y en Apocalipsis dice que va a haber unas pestes donde va a haber plagas cancerosas horribles que a las personas les van a salir llagas ulcerosas, habrá contaminación, fiebre, como lo anunció el Señor en el pasado, añublo, fiebre, tisis, habrá pandemias terribles, hermanos, amigos. Entonces, cuando Jesús dice que este evangelio será predicado
este evangelio, evangelio, ¿qué quiere decir evangelio? Evangelio quiere decir nuevas noticias, buenas noticias. Pero hay otra connotación que dice que evangelio quiere decir mensaje. Dios trae un mensaje para la humanidad, un mensaje de salvación y un mensaje de advertencia, como se los leí en Isaías 61. Dios trae el mensaje de las buenas noticias por medio de su Hijo Jesús, pero también anuncia el día de la venganza del Señor. Y hay mucha gente que no quiere entender. Como les digo a veces que no todo va a ser así, no todo es amor. Estamos en el mundo, estamos viviendo las consecuencias de nuestra maldad, las consecuencias de las malas decisiones. Ayer platicaba con mi esposa en la noche y le decía, mira, ¿te acuerdas que dice en Apocalipsis que ha caído la Gran Babilonia? La Gran Babilonia es un imperio. Cuando di el estudio de Jeremías, hablé de la Gran Babilonia. La Gran Babilonia es un gobierno, así como el imperio de que antes sucumbieron, como el imperio romano, el imperio babilónico, el imperio egipcio, que ellos conquistaron y dominaron el mundo. Y dice que este imperio va a gobernar por pocos años. Y claro está, 3 años y medio, la Gran Babilonia. No es que construyan una ciudad y le digan, ay, esta es la Gran Babilonia. No, es un nuevo imperio que es el nuevo orden mundial. Y estuve meditando, dije, no, me decía mi esposa, mira esta situación. Y se está viniendo, amigos y hermanos, se está viniendo el tiempo de todas estas cosas. Inclusive me mandaron un comentario donde yo me mandaron un video donde se veía mucha destrucción, las tormentas, los huracanes, las olas que estuvieron en España, que muy gigantes olas, y que esas olas gigantes se atrevieron a surfearlas. Entonces estaba diciéndome, ahí estaba yo escribiendo, dije, el Señor viene pronto, pronto regresará Jesucristo. Entonces me mandaron decir que era mentira. No sea mentiroso, dicen, Cristo no va a venir. No está mintiéndole a la gente. Bueno, Dios es grande en misericordia, tardo para la ira. Dios está tardando, pero lo hace por amor. Bendiciones, Santos, Migar, Dios te bendiga. Gabriel también, Dios te bendiga. Entonces, yo le escribí y le dije, las cosas serán como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y él me empezó a decir, ¿cómo es eso? O sea, ¿piensas que va a haber un diluvio? O sea, tiene la mente media extraña y me empezó a decir que eso no es cierto. Jesús dijo, más como en los días de Noé. O sea, no está diciendo que va a ser como en los días de Noé, que va a ser un diluvio. Todo va a ser diferente. Así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? O sea, Noé les habló del arca. Noé les habló 7 días antes, él entró en el arca. Y 7 días después dijo el Señor que iba a hacer llover. Bueno, nada más fueron 7 días, no fueron más. Se lo doy a repetir, dice, fíjense lo que sucedió en el diluvio. Dijo luego el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También las aves de los cielos,
7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, la especie de las aves. Dios tiene propósitos, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. O sea, van a tener que pasar 7 días. Y después el Señor iba a hacer llover 40 días y 40 noches. Pero ahora es diferente. Pero aún Dios sigue usando el número 7. 7 años previos antes de la tribulación y gran tribulación. Los 7 años de los dolores de parto, del anuncio, donde las contracciones van a ir aumentando, 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 hasta, vean los huracanes. Si el planeta se calienta más, vean lo que sucedió en los polos, lo que habla que se derriten los polos y están diciendo que van a subir las olas, va a subir el mar y que van a desaparecer algunas costas. Lo están diciendo los científicos y nosotros seguimos igual, sin pensar. Aquí estamos y el sol salió, los pajaritos cantan, está un aire precioso, no hay contaminación porque no han incendiado aquí la basura, los vecinos están tranquilos, no sabemos cuántos marihuanos hay allá afuera, parece que estamos tranquilos, todo parece que está en paz. Vas a tu trabajo, llegas, trabajas, regresas, no pasa nada. Pero sabes una cosa, cada momento corres peligro. Si no tienes a Cristo, corres peligro. Necesitas a Jesús en tu vida, necesitas orar, necesitas leer la Biblia, necesitas platicar con Dios, tener una amistad con Dios, tener una relación real y verdadera, porque el tiempo se está acabando y esta situación está siendo muy difícil. Entonces, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue la situación? Que de repente llovió. ¿Y qué estaban haciendo todos los seres humanos en aquel tiempo? Burlándose de la predicación de Noé. Burlándose. Y ahorita cómo está la gente. Ah, está loco, otro loco. Ah, cada quien su religión. Yo tengo mi religión. Ah, yo creo en la Virgen y creo en los santos y creo en esto y creo en aquello y cada quien su religión. Y no conocen a Jesús, no tienen una relación con Él. Entonces, como en los días de Noé, dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban igual que hoy, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a venir Jesús y van a estar haciendo lo mismo. Viene el nuevo orden mundial, viene el reinado del anticristo y todos van a estar ahí poniéndose chip, comprando, vendiendo, escasez, viviendo cosas que no quisiéramos vivir. Van a vivir las inundaciones, los terremotos, las grandes devastaciones, como dice aquí Jesús, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Las guerras anteriores, las conquistas, los imperios, no son nada, amigos, porque no había tanta población en el planeta Tierra. Había guerras y que morían que 180,000 personas y que no son nada. Estamos hablando ahora de 7,000 millones de personas. Estamos hablando de miles y millones de personas, amigos. No crean, ahorita en la pandemia estuve viendo ahí en el celular, le dije, ¿cuántas personas han muerto de COVID? 6 millones. No son nada, amigos. No son nada con los que 6 millones de personas en el mundo que han muerto de COVID, porque en México han muerto como casi las 300,000 personas. Somos 128 millones de habitantes en la República Mexicana. O sea, no es nada, pero va a venir una pandemia tan horrorosa que va a haber gran mortandad en el planeta Tierra. Y la gente especula, no, Dios es bueno. Claro que Dios es bueno, pero no tenemos que especular a la bondad de Dios, a su condición de Dios bueno, para nosotros vivir como se nos plazca y hacer lo que queramos cuando hay consecuencias de nuestro pecado.
Dios es bueno y es justo, y Él dará el pago por nuestras obras. Y debemos de entender. Y si no queremos entender, pues nos va a llevar el tren, amigos. Y miren lo que dice. Y no entendieron. O sea, toda esta situación viene que cuando estaban ellos ahí, ya hasta aquí el agua, ellos entendieron lo que Noé les estaba diciendo siempre. Cuando venga la tribulación, el anticristo, cuando vean todo, mucha gente aún no va a entender porque fueron engañados. Van a entender los que queden vivos hasta que regrese Jesús. Van a entender. Aquí todos perecieron en el diluvio, pero antes de perecer, ellos entendieron, antes de ahogarse, entendieron la verdad. Y en el futuro, de veras, como van las cosas y como vayan a terminar, va a ser terrible, va a ser impresionante. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que muchos no van a entender. Y saben una cosa, y van a entender, lo voy a decir así para que lo comprendan, van a entender porque ya estando en el infierno, ahí los va a atormentar ese entendimiento. Allí van a comprender todo lo que no hicieron, todo lo que no hicieron caso a las palabras del Evangelio. Evangelio significa mensaje, mensaje. Hay mensajes en él, de parte de Dios. El Evangelio son mensajes, las predicaciones del Evangelio. Porque va a venir el día del arrebatamiento. Y lo que viva la humanidad va a ser tan terrible, amigos, tan terrible. Y como les decía, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Fíjense, la luna no dará su resplandor, se opacará. Pero estamos hablando también de las lunas rojas. La luna se tornará en sangre. O sea, eventos diferentes, amigos. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dios va a hacer estremecer los cielos, amigos. Van a pasar los meteoros, de por sí están viendo las noticias, y un meteoro, una bola de fuego está pasando. Es un meteoro que entró a la Tierra y empezó a arder y ya cayó. Pero va a llegar una lluvia de meteoros que pasará cerca de la Tierra. Tal vez impacte la luna. Hablan los científicos de un meteoro que es muy grande y que tal vez vaya y se estrelle con el sol. Mire, el sol es de este tamaño y la Tierra es un puntito. No, la llamarada la tormenta solar que hubo esta semana, hagan de cuenta que está así en el sol. El sol está grandísimo y la llamarada solar así. Todavía la llamarada solar que desprendió el sol sigue siendo un puntito. Imagínense, si la Tierra está hasta acá, la llamarada solar. Cuando la Tierra gira, las llamaradas pasan por acá y luego pasa la Tierra. Y a veces la Tierra pasa en el momento que pasa la tormenta y se sobrecalienta la Tierra. Pero cuando la Tierra pasa y la llamarada sola llega, andaban diciendo que por eso se habían incendiado los bosques en Chile, en varias partes. Hay incendios que se habían incendiado por esta causa, pero no sabemos la realidad, dónde está el asunto ese de la investigación de quién le prendió fuego a los bosques. Nube y oscuridad viene. Así de que el Señor va a venir. Va a venir una persecución tan grande
cuando dice Jesús, pongan atención, entonces os entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Acuérdense que aquí les está diciendo en el tiempo de la tribulación, este tiempo, cuando ya deje de haber los dolores de parto, cuando ya las contracciones empiecen, cuando Dios empiece a tratar con Israel en la semana 70, en los últimos 7 años del planeta Tierra, Dios empieza a tratar con Israel, se convierten los 144,000, viene la construcción del tercer templo, empiezan a hacer las, los sacrificios al Señor nuevamente. Y miren, vamos a ver el punto donde dice el 15, por tanto, cuando vean el lugar santo, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. Vamos a hablar. Por tanto, cuando veas el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El lugar santo es donde está el templo de Dios. O sea, van a reconstruir el templo. Y ahí va a estar el lugar santo y van a empezar a hacer sacrificios los judíos. Ahí en Jerusalén. Pero vamos a ver por qué es la citación en Daniel 9:27. Miren, vamos a hablar, a leerlo desde antes. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Estamos hablando de cuando vino Jesús y luego fue sacrificado en la cruz. Y ese es un punto. ¿Sabe pues y entiende Daniel, le dice el ángel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, la orden que dio uno de los reyes antes de que Nehemías construyera el templo, se dio la orden y reconstruyeron el segundo templo, que fue el templo que dijo Jesús que no iba a quedar piedra sobre piedra, el templo que adornó Herodes. Entonces, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Miren, 7 semanas más 62 semanas son 69. Y se detuvieron esas semanas. Falta una semana que es la 70, que esa vamos a hablar acerca de que esa va a ser que se va a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Se va a edificar el muro. Estamos hablando de la edificación del muro, porque nomás es un pedacito del muro. Van a reconstruir el templo. El lugar santo se va a volver a poner y van a volver a hacer sacrificios. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Aquí habla de cuando pasaron las 7 semanas y luego pasaron las 62 semanas y murió el Mesías. Pero ahora vamos a ver, dice, más no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto sucedió en el año 70 cuando vino el general Tito, 70 años después, o sea, después de que había nacido Jesús, fue la destrucción del templo. Y su fin será con inundaciones. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero vámonos hacia el fin de los siglos. Estamos en un momento donde se va a reconstruir el templo y donde este templo va a ser destruido nuevamente, yo creo, porque va a haber devastaciones. Hasta el fin será con inundaciones. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero en este templo se va a poner como, si usted conoce la historia del templo de Dios, hay un trono que es para el Señor, está el arca, o sea, está todo. Entonces, vamos a hablar, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, estamos hablando acerca de que
Donald Trump en el 2019 empezaron a hacer con Jared Kushner un tratado de paz con los árabes y se llama el Tratado de Abraham. Este tratado está hablando acerca de la relación que tiene Israel con los árabes, con los medios hermanos, así con los musulmanes, para traer la paz. Cuando venga este hombre, el reinado del anticristo, en la tribulación y gran tribulación, cuando aparezca el hombre de pecado y por otra semana confirmará el pacto con muchos, se va a confirmar ese pacto. No es de que se va a firmar, o sea, confirmar es de que ya va a decir, este pacto que hicieron se va a establecer y va a venir una paz falsa, una paz donde aparentemente paz, por fin paz y seguridad, y de repente vendrá el fin, destrucción repentina. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir de que cuando aparezca el anticristo, la negociación va a ser, se va a confirmar el tratado de paz, van a reconstruir el templo, los judíos van a hacer sacrificios y a la mitad de la semana, o sea, de los 7 años, son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, o sea, él va a venir, vendrá ahí el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es lo que está hablando Mateo 24:15. Ahora, Daniel 11:31. Miren lo que dice Daniel 11:31. Y se levantará de su parte, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Él entrará al templo y profanarán, pisarán el anticristo, el líder mundial, con sus tropas, y profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Algo que se sabe bien, que sabe muy bien que van a poner tal vez un puerco, o él mismo, el anticristo, va a ir y se va a sentar ahí, en el trono de Dios. Y miren lo que dice. Vamos a ver esto, porque esto es muy interesante. Aquí tengo los versículos. Regresamos a Mateo 24, lo que dice. Daniel 12:11, miren, en el 12:11. Vamos a ver, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. O sea, en el tiempo final, en la tribulación y gran tribulación. Muchos, porque van a creer en Cristo. Los impíos procederán impíamente. O sea, no les importará Dios. Los malos serán malos. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán, o sea, la gente que entienda, estamos hablando del final, o sea, ahorita ya entendimos nosotros los cristianos y estamos tratando de ser lo que a perfección del Señor por medio de su palabra, limpiándonos con su sangre preciosa, porque esperamos el arrebatamiento para reunirnos en nuestra reunión con el Señor en las nubes y estaremos para siempre con Él en las bodas del Cordero. Pero estamos hablando de la situación que va a vivir Israel en los tiempos finales. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio, o sea, se quitará el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Va a haber una destrucción tremenda, pero el que sobreviva, los sobrevivientes, serán purificados. Y tú irás hasta el fin, le dice
el ángel a Daniel, y reposarás y te levantarás. Te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Te levantarás. Dios lo va a levantar de entre los muertos. Porque Daniel murió. Dios es un Dios de resurrección. Es un Dios de vida. Ahora, vamos a ver la otra parte donde es muy importante para que ustedes vean la situación terrorífica. Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero respecto a la venida del Señor Jesucristo que va a venir, va a regresar Él. Hablan de su segunda venida. La primera venida fue cuando vino como un bebé. En su segunda venida. Y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La iglesia está en apostasía. En la iglesia están viviendo muchos cristianos en fornicación. Muchos cristianos dicen malas palabras. Muchos cristianos ofenden al Señor. Muchos cristianos cantan alabanzas. Quieren conciertos y se gozan. Pero hábleles de la palabra y hasta se molestan. Muchos se creen sabios en su propia opinión. Muchos están estudiando teología, están estudiando esta forma de nombrarle a la enseñanza teología, ¿cómo se llama esa? Bueno, habla del futuro, que estudia el futuro de la humanidad, el futuro de la Biblia, lo que está escrito, todas las cosas que son respecto al futuro. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía en la iglesia. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, y se manifiesten los hombres que, por el cual dice el versículo de Juan en sus cartas, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Se van a manifestar los hombres de pecado, los hijos de perdición, los traidores, los Judas. Judas era hijo de perdición, porque está la cizaña y está el trigo, y se van a manifestar. Entonces, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Cuántos se van a oponer? Los llamados impíos, que saben las cosas de Dios y hacen lo contrario, que tienen doble vida. Pero vamos a hablar también respecto a que se refiere a un hombre, el hombre de pecado, hasta que se manifieste a su vez el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo del diablo, el anticristo, el líder mundial. Entonces se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, construyeron el templo, empezaron los sacrificios y las ofrendas al Señor, y Él se presentó a profanar el templo, detuvo el sacrificio, detuvo la ofrenda, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él dirá, yo soy Dios. El anticristo dice que Jesús no es Dios. Él tuvo ese sentimiento. Todo está peligroso, hermanos. Cuando venga esta situación, cuando venga lo que viene,
en el Apocalipsis está escrito. Son cosas muy difíciles. He oído decir de que la Biblia en Apocalipsis está llena de símbolos, está llena de misterios, pero poco a poco podemos meditar y resolver todos los misterios de Dios. No son acertijos, no es un rompecabezas, es el misterio de Dios, el plan de Dios para la salvación de las almas que entiendan. Dios te dio libre albedrío para que tú decidieras, para que tú tuvieras esa decisión y te quitaras esa vergüenza de decir, ay, hablar de Dios es penoso. No. Bienaventurados los hombres que toman su cruz y se niegan a sí mismos. Esto es así. Y dice Juan, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Para empezar, amigos, esta situación es de que Juan estaba mirando lo mismo que estaba mirando Daniel. Miren, vamos a regresar a Daniel. Ay, perdón. Daniel 7:3. Daniel vio 4 bestias diferentes, la una de la otra, y subían del mar. O sea, el mar simboliza mucha gente. El mar es como la multitud de las aguas, mucha gente. Entonces dice que él vio una gran bestia, la bestia. O sea, si nos ponemos a ver las bestias que vio Daniel, eran imperios. Y va a surgir un nuevo imperio, que es el nuevo orden mundial, y va a ser dirigido por este hombre. Y este hombre va a tener 7 cabezas y 10 cuernos. Es lo que a veces intriga. 7 cabezas y 10 cuernos. Al principio van a ser 10 y van a ser eliminados 3. Porque tiene 7 cabezas y 10 diademas, o sea, 10 cuernos. Los cuernos simbolizan banderas. Un imperio formado por 10 naciones que se van a unir al anticristo, de las cuales 3 que se oponían van a ser muertos y van a tener 7 cabezas, porque 3 fueron eliminados. 10 diademas son 10 reinos, conforman un imperio. ¿Cómo está ahorita la OTAN? La OTAN es un imperio, bueno, no es un imperio, es una coalición de naciones para proteger a las naciones del Atlántico, para protegerse de Rusia, de los musulmanes. O sea, hacen pero no son imperios, son nada más coaliciones, son alianzas. Y dice, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vamos a ver, 10 diademas, 10 diademas así, en una bandera 10 países, pero 3 líderes ya no están, por eso hay 7 cabezas. 7 cabezas significa 7 líderes. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Tuvo grande el dragón. Satanás le dio la gran autoridad de reinar, y se le va a permitir reinar durante corto tiempo, 3 años y medio. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Por qué? Porque la bestia va a ser atacada.
va a haber un atentado y va a ser herida de muerte. Y va a ser va a ser como una resurrección. Entonces van a decir todos, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí está, lo que va a durar el imperio, el nuevo imperio que va a surgir, que es el nuevo orden mundial, 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, Él se va a dirigir al que nosotros nos debemos dirigir. Nosotros nos debemos dirigir al que mora en el cielo, al Dios. Pero va a blasfemar contra Dios, contra los ángeles, contra los santos, contra todo lo que mora en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Él va a reinar en la tierra, amigos. El nuevo orden mundial va a ser global. Ya el presidente Biden dijo, es necesario ya establecer el nuevo orden mundial. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolados desde el principio del mundo. Así es que van a suceder cosas terribles, amigos. En Daniel encontramos la respuesta en el 7:8. Miren. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, las banderas, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, las 3 cabezas que les decía, 3 cabezas. Vamos a leerlo bien. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El gobernante mundial. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Bueno, aquí ya está hablando de Dios, pero vamos a hablar acerca de este gobernante. El 25 dice, este hombre blasfemo, dice, es el nuevo gobernante del mundo. Estaban hablando de los Rockefeller. Los Rockefeller son los sionistas, que ellos están esperando que aparezca este hombre que va a traer paz a la humanidad. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿De qué está hablando? 3 años y medio. Es lo que se le ha dado para gobernar a este gran imperio, porque va a durar poquito tiempo su reinado. Aquí tengo el 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Dice, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí habla de los tiempos, de los 3 años y medio, de que Dios va a proteger a su pueblo redimido, de los 144,000. Pero miren, esto que estamos leyendo, fíjense, pero se sentará el juez, estamos en el 26, pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin.
Este dominio, el nuevo orden mundial que va a durar 3 años y medio va a ser quitado. Dios le va a quitar su dominio y será arruinado hasta el fin, con las devastaciones que vendrán. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. O sea, se le va a dar al pueblo de Israel el dominio de todas las naciones, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel dice, aquí fue el fin de sus palabras, que el ángel le dijo a Daniel. En cuanto a mí, dice Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Tenemos que hablar, amigos. Tenemos que hablar respecto a esto. Vamos a finalizar. 36, 7:21. Fíjense, aquí está la explicación. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, o sea, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba a las otras. Dice, a las obras, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Todo, o sea, todo lo devastaba, así como está haciendo Vladimir Putin con el pueblo de Ucrania, que no quiere que quede piedra sobre piedra. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, o sea, eran 11, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. ¿Qué es lo que pasó? Llegó la devastación, Satanás fue apresado. Fíjense lo que voy a decir. Satanás va a ser apresado y va a ser encerrado en el abismo. El anticristo, los dos hombres, el falso profeta y el anticristo, van a ser lanzados al infierno. Mucha gente dice, dice que no dice anticristo en Apocalipsis, el hombre de pecado. Pues. En las cartas de Juan habla del anticristo, y que ha habido muchos anticristos, como Hitler. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despezará. ¿Por qué dijo Jesús que habría guerras y rumores de guerras, y que en Ezequiel dice que el mal vendrá de mal en mal, la ruina tras ruina, de mal en peor, todo vendrá a sucumbir? Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levanta, de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Miren lo que dice aquí. Va a haber, con las situaciones que se están viviendo ahorita con la guerra de Ucrania, y que van a venir más conflictos y más problemas, se van a levantar 10 reyes y se van a unir. Y estos 10 reyes van a formar una coalición de naciones donde ellos se van a fusionar en un reino que es el reino de como la Gran Babilonia. Y va a aparecer un líder
Y este líder se va a tomar, muchos dicen es la Unión Europea. La Unión Europea ya tiene mucho tiempo, se había constituido desde por el Vaticano, porque llamaba antes Comunidad Europea y después se llamó Unión Europea. Así es de que vamos a ver que en estos tiempos va a aparecer una coalición de 10 naciones que se van a pelear el poder del mundo, y en esas naciones va a salir un líder del cual morirán 3 reyes y él gobernará. Dice, y tras ellos se levantará otro, o sea que es el anticristo, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. 17:12 de Apocalipsis, miren lo que dice. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Van a servir al anticristo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Dios elige, Dios nos llama. Muchos son llamados y pocos los elegidos. Asegúrate de que tu nombre esté escrito en el cielo. Aquí en Apocalipsis me dijo también, o sea, el ángel le está diciendo a Juan: Jesús, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí está lo que significan las aguas, el mar, la bestia que surgió de entre la multitud. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Los 10 cuernos que vistes en la bestia, o sea, los 10 líderes mundiales aborrecerán a la bestia. O sea, ahora sí va a ser la separación entre gobierno y iglesia, la ramera. Y le dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esto le viene a la gran ramera, a la prostituta, a la que llevó a mucha gente con engaños, que los hechizó, que los llevó por un evangelio falso, que la gente ahorita está hechizada, que no aceptan el evangelio de la salvación de Jesucristo, sino que están conformados sus corazones a mi religión. La van a destruir, la van a desolar, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. O sea, ellos van a dar el reino a la bestia. Quizás la bestia religiosa no quiera entregar el reino, o sea, su dominio. No, la iglesia somos nosotros y ustedes gobiernan. Y no va a dar su reino, y quizás va a ser aborrecida porque no se quiere someter y la van a eliminar. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces ellos se ponen de acuerdo para destruirla. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hay una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esa ciudad es el Vaticano. Amigos, quisiera seguir compartiéndoles, pero esta situación
está de que debemos de poner atención en los momentos difíciles de esta vida, de los tiempos finales, porque el Señor viene. El Señor regresará y será para muchos muy doloroso, pero para los que esperamos a Cristo será glorioso. Yo te animo a que tú estés echándole ganas. Dios te bendiga en esta mañana. Este es la cuarta parte del libro de Mateo, pero estamos estudiando Mateo, conociendo a Jesús. Aquí es el futuro de la humanidad en Cristo, pero estamos aquí haciendo esta situación de esta manera. Dios les bendiga, hermanos, bendiciones, cuídense mucho. Vamos a pasar el video a YouTube